realidad es que tenemos varios docentes aquí en la UNAP que están haciendo sus trabajos de investigación y que tienen una línea de investigación, y de esta forma queremos fomentar que los jovencitos conozcan estas líneas de investigación y tomen el interés y que ellos también quieran seguir esa línea de investigación que estos docentes están realizando aquí en la UNAP, ¿no? Como les he mencionado, soy el responsable de la unidad de fomento a la investigación y en esta oportunidad tenemos una ponencia titulada Un paseo por las álgebras de Lie, Marcet y Lie binarias, ¿no? A cargo de la ponencia del doctor Víctor Hugo López Solís. Él es docente del Departamento de Ciencias Básicas de la UNAP. Él tiene una licenciatura en matemática por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayola, que es conocido como la UNASAN, en el 2008. Tiene una maestría en matemáticas por la Universidad Federal de Guayas, de Brasil. Muy bien. También él tiene el grado de doctor en matemáticas en la Universidad de Sao Paulo. Yo ya también, doctor. Tiene mucha experiencia en el área de matemática con énfasis en teoría de anillos. Actúa principalmente en los siguientes temas sobre álgebra alternativas de Young y Lie. Y sin más preámbulo, yo les voy a pasar aquí al doctor Víctor Hugo López Solís para que reinicie su ponencia. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias a Víctor por la invitación. Y gracias primeramente a todos mis estudiantes, a mis ex estudiantes que están aquí, a mis amigos, de verdad. Espero deleitarlos, la verdad, con este tema que he preparado, que es un paseo por las álgebras de Lie, Marcet y Lie binarias. Como ya lo ha mencionado Víctor, es una parte de las investigaciones que estamos realizando aquí en nuestra universidad, ¿ya? Queremos fomentar esta línea de la matemática que son las álgebras y pretendemos en el futuro pues ligar la álgebra y esta parte de la matemática que es un poquito sofisticado con la ingeniería, ¿no? Que esa es nuestra idea. Esperamos que en algún momento podamos realizar, concretizar. Hemos tomado un buen inicio y que esperamos pues que en un momento podamos ya concretizar y más adelante pues hacer investigaciones bien concretas ya relacionadas con ingeniería. Muy bien, por ahora les voy a presentar más o menos lo que yo hago, ¿no? Van a ver lo que yo hago y algunas investigaciones que estoy realizando ya para nuestra universidad. Muy bien, adelante por favor, vamos a comenzar entonces. Muy bien, ahí, bueno, el contenido de mi presentación va a abarcar varios tópicos. El primer tópico que vamos a hablar, y la verdad va a ser como una pequeña introducción, les voy a mostrar pues por qué es importante estudiar estas cositas, por qué son tan relevantes, para qué sirven, que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Después vamos a hablar concretamente de lo que es una álgebra de Lie. Después vamos a hablar con respecto a las álgebras de Marcet. Enseguida vamos a hablar sobre las álgebras Lie binarias. Vamos a hacer un pequeño resumen ya de lo que vamos a hablar, de lo que van a ver. Y finalmente pues voy a hablar un poquito de las investigaciones que estoy realizando aquí en nuestra universidad. Ya. Adelante, profesor. Muy bien, vamos con la introducción entonces. Adelante. Muy bien, no sé si se logra ver ahí. La verdad es una imagen de un huracán. Ya es un huracán, sí, yo creo que se logra ver. Es uno de los tantos fenómenos naturales que sucede en nuestro planeta. De verdad. Es probablemente uno de los, al igual que los terremotos, es uno de los grandes desastres que suceden en nuestro planeta, ¿ya? Este tipo de huracanes lo podemos encontrar normalmente allá en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y todo eso. Para estudiar este tipo de fenómenos, la verdad, nosotros lo que hacemos en matemática es asociar ciertas dinámicas que se llaman flujos. Por favor, profesor. Por ejemplo, antes de ello, podemos observar ahí una pequeña imagen en tiempo real, por ejemplo, de un satélite que
tomó una fotografía del huracán Isaac, por ejemplo, que estaba pasando por Miami. Ustedes pueden visualizar ahí. Es más o menos tiene una imagen así, ¿no? Una imagen ahí catastrófica, la verdad, cuando pasa, pues ahí destruye todo, ¿no? Entonces, otra imagen, del huracán Isaac la tenemos ahí. Algo pictórico, la verdad, ¿no? Algo pictórico. Bueno, siguiente, por favor. Otra imagen que nosotros podemos observar ahí, que también fue captado por los satélites, es varios tipos de huracanes, ¿no? O sea, varios huracanes al mismo tiempo, ¿no? Y eso sucede en la vida real, pues ustedes yo creo que ven las noticias, pues ven que en Norteamérica sucede eso, ¿no? Normalmente ese tipo de fenómenos ocurren, como acabo de mencionar, en la parte del hemisferio norte de nuestro planeta. ¿Ok? Como acabo de mencionar, para estudiar este tipo de fenómenos, lo que se hace es asociar ciertos flujos, ¿ya? Bueno, este tipo de fenómenos, la verdad, no solamente ocurre en nuestro planeta. Nosotros la tenemos en nuestro cuerpo. Aunque no lo crean, muchos de nosotros tenemos este tipo de fenómenos en nuestro cuerpo. Uno de ellos es lo que está aquí al medio. Si ustedes pueden visualizar en la parte superior de nuestra cabeza, es el famoso remolino, no sé cómo le llaman ustedes por aquí, pero cuando ya desde niño pues hay un remolino, dicen, ¿no? Y hay otros que tienen 2, ¿cierto? En mi caso tengo 3, por ejemplo. Sí, en esta parte tengo 1 y aquí tengo 2. 3 tengo. Entonces, son fenómenos que ocurren, o sea, los podemos visualizar de manera muy natural. Entonces, ahí, por ejemplo, en nuestro planeta, pues, nuestro planeta es un espacio mayor y suceden más fenómenos de esta cosa. Adelante, por favor, profesor. Entonces, como acabo de mencionar, para estudiar este tipo de fenómenos, como son los huracanes, por ejemplo, le asociamos ciertos flujos. Bueno, flujos de aire, flujos de gas, por ejemplo, ¿no? A estos tipos de flujos también se le llaman campos de vectores. Yo no quiero entrar en muchos detalles, estas cositas, pero es más o menos, si ustedes observan, es como unos ciertos remolinos, ¿no? Si ustedes observan, eso es lo que hace, pues, ¿no? Puede volver a la imagen anterior y podemos observar varios tipos de huracanes. Aquí hay 2 huracanes. Y lo curioso es que de esos huracanes se conectan, no están aislados, o sea, son huracanes que tienen ciertas conexiones. Por favor. Entonces, esas conexiones las podemos tener ahí, visualizar matemáticamente, y en matemática nosotros llamamos flujos a esos fenómenos, flujos. Esos campos de vectores, con esas flechitas que ustedes ven, se llaman flujos, ¿ya? Es el flujo, es el camino que recorre las energías, se podría decir así. Siguiente, por favor. Ahí lo podemos visualizar más y después les voy a mostrar una imagen que eso sucede no solamente en nuestro planeta, la verdad sucede en el universo esto, en nosotros mismos como les acabo de mencionar, aquí en nuestra cabeza. ¿Ya? Vamos a observar que ese tipo de fenómenos, ese tipo de bucles como estamos observando, la verdad sucede en nuestro universo. Siguiente, por favor. Bueno, antes de mostrarles todas esas cositas, les voy a mostrar aquí, vamos a pensar en, por ejemplo, nuestro planeta como esa esfera, ¿no? Entonces, los que estudian estos fenómenos de los huracanes, los cambios climáticos y todo eso, la pregunta es, pues, lo que siempre se preguntan, ¿cómo vamos a estudiar? ¿Cómo estudiamos ese tipo de fenómenos? ¿Cómo vamos a entender esos fenómenos? Entonces, lo que nosotros hacemos en matemática, lo cotidiano de hacer esto, es asociarle un plano. Ya, miren, si ustedes observan a nuestro planeta, vamos a pensar en nuestro planeta, y aquí, bueno, no sé si se visualiza, pero hay varios fenómenos que están ocurriendo y nosotros le asociamos un plano para tratar de entender cómo se comportan esos fenómenos. Ese plano normalmente es un espacio, no quiero hablar de espacio, la verdad es un término un poquito físico y todos esos detalles, pero es un objeto en el cual es más fácil entender el comportamiento de ese fenómeno físico que está ocurriendo, como son los huracanes. Siguiente, por favor.
Nuevamente, ahí por ejemplo podemos, como les decía, ¿no? Por ejemplo en este punto puede estar ocurriendo un huracán y aquí en este lado también puede estar ocurriendo otro huracán y quiero ver cómo se están comportando en nuestro planeta en ese mismo instante y cuál es su conexión entre ambos fenómenos en ese momento. Entonces para eso se le asigna planos tangentes. Los planos tangentes que estamos observando ahí son estructuras que de alguna manera conocemos, que son mucho más fáciles de entender, mucho más fáciles de entender. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a hablar entonces lo que son las álgebras de Lie. Entonces, ¿qué tiene que ver un fenómeno físico como son los huracanes? Aquí nuestros remolinos que nosotros encontramos. Y en breve, cuando les voy a mostrar algunas constelaciones, por ejemplo, que suceden en el espacio, tiene que ver mucho con lo que vamos a definir ahorita, lo que son las álgebras de Lie. Bueno, el culpable de todo esto es ese señor. ¿No? Quería presentárselos. Ahí está, barbudo, ¿no? Está en moda en esa época, ¿no? Estaba de moda, ¿no? Barbudo, con lente ahí, ¿no? Bien peinado el hombre, pues. Su nombre es Sophus Lie, ¿ya? Matemático, físico, noruego. Físico, matemático, noruego. ¿Ya? Bueno, pues a este hombre, era un hombre pues muy preocupado para estudiar los fenómenos físicos. Estaba muy preocupado para estudiar los fenómenos físicos. Hay una historia casi mítica de él que cuenta que en una oportunidad cogió su caballo, porque un poquito adinerado, ¿eh? No era pobre el hombre. El pobre soy yo. Tenía su caballo y vivía como una pequeña hacienda. Entonces, cogió su caballo y la verdad tuvo suerte, pero cogió el caballo, les voy a contar por qué tuvo suerte. Cogió su caballo y empezó a cabalgar, ¿no? Y empezó a cabalgar a una cierta orilla de un canal. Era un canal de, bueno, vamos, agua, ¿no? Obvio. Y era un canal que estaba, bueno, él con su caballo iba en la dirección por donde fluía el agua. Entonces se percató de la nada que había una pequeña onda que estaba viajando. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Cuando ustedes tiran una piedrita, hay una pequeña onda. Vayan a un canal y hagan eso. ¿Eh? ¿Ya? Tiren una piedrita y hay una onda que se genera que no se termina. O sea, ahí va. En algún momento aparentemente se termina. Entonces, curiosamente, donde él estaba y con los tiempos climáticos, en ese momento él percibió que esa onda no se desintegraba. No se desintegró, la verdad. Al contrario, mantenía la fuerza y al contrario, en vez de desvanecerse esa onda, ese pequeño cúmulo de agua, de energía, iba en aumento más bien. Más adelante le llamaron Soliton a eso. Entonces él quiso estudiar cómo es que lo natural es, por ejemplo, lo lógico es que cuando cae una piedrita, la energía, pues cuando uno tira, por ejemplo, la ondita se desvanece, ¿cierto? Es como el sonido, ¿no? Yo grito, ya se termina en algún momento. Pero esa energía curiosamente nunca terminó. Ya, después fue llamado un soliton, que tiene mucha relación con física matemática. No quiero entrar en esos detalles. Entonces, culpable, él. Él fue el que percibió por primera vez ese fenómeno físico. ¿Y qué es lo que hizo él? ¿Acaso dijo, no, bueno, yo no lo hago, no? Bueno, lo vio y lo dejó, no. Fue a su casa y lo que hizo fue pensar, dijo, ¿por qué sucede ese fenómeno? Entonces, solo quiero entrar y la verdad quiero un poquito, ¿cómo se podría decir? Lo que le motivó a él, pues fue una persona muy observadora, ¿no? Y lo que nosotros hacemos aquí y lo que Víctor que pretende hacer aquí es despertar a ustedes esa curiosidad de ser observadores. Así como lo fue Sophus Lie. Hay que observar lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Siempre hay que ser observativos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Me dejó entender? ¿Ok? Entonces, él es Sophus Lie, un físico matemático noruego que vivió en esa época. Bueno, la definición formal de una álgebra de Lie fea la tenemos ahí. La verdad es una fórmula, son dos fórmulas.
Un álgebra de Lie se define por esas dos fórmulas, Jacqueline. ¿Ya? Sophus Lie no la definió así, ¿no? Él definió de otra forma, pero ya formalmente para esta época se le escribe de esa forma. Entonces, un álgebra de Lie simplemente es una estructura con dos fórmulas, para no decir así, ¿ya? Para no entrar en muchos detalles. Bueno, la verdad no quiero entrar, esto no es un curso de álgebras de Lie, sino sus conexiones con física. Recuerde que es un paseo, ¿no? Ya. ¿Cómo es que las álgebras de Lie se relacionan con un fenómeno físico como tocar guitarra, por ejemplo? Uno toca guitarra, las vibraciones que genera las cuerdas de una guitarra aparentemente no significan nada, aparte de generar música. Pero lo curioso es que las vibraciones de esa guitarra determinan ciertas ecuaciones complejas un poquito. Son ecuaciones diferenciales parciales. Aquí mis estudiantes, y les he enseñado EDO, hay algunos que están ahí. Hay ecuaciones un poquito más sofisticadas que son las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, curiosamente, esa vibración de esas cuerdas de las guitarras, esa vibración está determinada por una ecuación diferente. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que una ecuación describa el movimiento de esas cuerdas? Pues sí. ¿Saben quién lo determinó? Fourier. Ahorita les voy a decir. Siguiente, por favor. Y esas vibraciones nosotros las podemos captar. Miren, si ustedes observan, esas vibraciones las podemos determinar de esa manera, con una cierta amplitud, con una cierta frecuencia. Ahí las tenemos, miren, ve. Más adelante, para esta época, muchos matemáticos han estudiado esa vibración, esas vibraciones de esas cuerdas y prácticamente han determinado que corresponden a ciertos fenómenos, como por ejemplo la vibración de esa cuerda, pero la verdad se puede escribir en términos senos y cosenos. No sé si ustedes recuerdan trigonometría del cole. Seno, coseno, ¿no? ¿Para qué, no? ¿Cierto? Decía, ¿para qué yo voy a estudiar seno y coseno? Lo curioso, muchachos, es que en la vibración de esa guitarra, en la vibración de esas cuerdas de las guitarras, aparecen el seno y el coseno de manera muy natural. Es curioso. O sea, uno dice, pero ¿en qué momento voy a usar el seno? ¿Para qué? ¿Cierto, Alison? ¿Te has preguntado alguna vez, no? Cuando te enseñaron trigonometría, dices, pero ¿para qué, profe? Aburrido, decía, ¿cierto? Por gusto. Pero no, ciertamente el seno y el coseno aparecen de manera muy natural en la vibración, por ejemplo, en las cuerdas de una guitarra. ¿Cómo? Obviamente no les voy a mostrar, porque esto no es un curso de ecuaciones diferenciales parciales. Sigamos, por favor. Otro fenómeno que, como ya les estaba comentando, es esa, mira, ve. Ustedes van, la verdad, todo el mundo creo ha tenido alguna vez una tina en casa. Una tina o una piscina, ¿no? Bueno, los que ya tienen un poquito más de dinerito, piscina, ¿no? Pero yo tenía mi balde. Vale, ¿no? Ni siquiera tina, era un balde ahí. ¿Y qué es lo que hacía? Tiraba una piedrita y la piedrita caía. ¿Y qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que visualizamos? Ondas. Curiosamente, esas ondas también son descritas por ciertos fenómenos que son las ecuaciones diferenciales parciales. Siguiente, por favor. Otro fenómeno que nosotros, bueno, los que cocinamos, ¿no? Yo cocino. Y alguna vez me ha pasado esto. Estoy con el cucharón, mi mazamorra está calentando mucho y me quemo, ¿no? ¿Quién no le ha pasado? ¿Cierto? A mí me ha pasado, yo cocino, no les voy a mentir, yo cocino. Me he quemado. Toco la cuchara así, ¿no? Es un postre rico, le meto la cuchara y me quema, ¿no? Transferencia de calor. ¿A quién no le ha pasado? ¿No? A todos, yo creo. Entonces, este fenómeno de transferir calor, aunque no lo crean, sé que es difícil creer tal vez algunas cosas, para creer hay que ver, dicen, ¿no? Pero aunque no lo crean, la transferencia de calor
tiene que ver mucho también con las ecuaciones diferenciales parciales. Pero, profe, usted está hablando de ecuaciones diferenciales parciales, pero no está hablando de álgebras de Lie. El detalle es que trasfondo de las ecuaciones diferenciales están las álgebras de Lie. Esa es la realidad. Muy bien. Hemos visto las álgebras de Lie simplemente como dos fórmulas y les he mostrado dónde aparecen de manera muy natural, los fenómenos físicos. Recuerden, muchachos, y aquí esto es muy importante que yo recalque, a ustedes como jóvenes, su cerebro está más activo. Cuando ustedes vayan por la calle, cuando estén en el mar, cuando se vayan a los Andes o cualquier lugar que vayan, siempre sean observativos. Siempre vean, pregúntense, indaguen. ¿Por qué sucede ese fenómeno? ¿Será obra de magia? No sé. Y si no sé, investigo. Siguiente. Entonces vamos a definir lo que es las álgebras. El culpable de las álgebras de Malcev es ese pelado. Ahí que ustedes tienen bien. Es ese. Un ruso. ¿Ya? Un ruso es Anatoly Malcev. Falleció joven, la verdad, el muchacho. ¿Ya? Hay una tumba bien grande. El hombre es nórdico, la verdad usted sabe muy bien que los nórdicos son personas pues casi de 3 metros, ¿no? Sí, corpulentos, más o menos igual que yo, pues. Grandes. Y su tumba del hombre es gigante, la verdad, de verdad. Su mausoleo es grande, su nicho podría decir, es grande. ¿Ya? Ese señor fue grande, la verdad, enorme, pero también fue enorme sus aportaciones. ¿Ya? Definió lo que son las álgebras de Malcev. Siguiente, por favor. Bueno, al igual que las álgebras de Lie, las álgebras de Malcev están definidas por esas dos fórmulas. Uno más complicada que la otra, la verdad. Son dos álgebras. Una álgebra de Malcev está definida por esas dos. No quiero entrar en detalle lo que es una álgebra de Malcev porque no es un curso de álgebras de Malcev. Simplemente les estoy presentando las cositas que hacemos. Siguiente, por favor. Las aplicaciones, ¿no? Los ejemplos. El primer ejemplo, ¿no? Lo curioso es que cuando Anatoly estaba estudiando estas estructuras, se dio cuenta que todas las álgebras de Lie son de Malcev. Bueno, siguiente. Cric, ¿no? ¿Qué será? Bueno. Pero quiero detenerme en este ejemplo. Apareció una álgebra de Malcev que son los M7. ¿Ya? Las álgebras de Malcev de M7 son estructuras que tienen dimensión 7. Son monstruos de dimensión 7. Tiene probablemente 3 cabezas, 4 probablemente, 5 piernas. Es un monstruo, la verdad. ¿Ya? De verdad, es un monstruo. Yo lo conozco, yo lo he visto. Me lo han presentado. Obviamente a ustedes no les voy a presentar, se pueden asustar. De verdad, tiene 2, 3 cabezas, es un monstruo. ¿Ya? Lo curioso es que esta álgebra de Malcev de dimensión 7 no es de Lie. Es un fenómeno. La vez pasada alguien me preguntó por ahí, ¿no? Cuando hice una charla con respecto a esto, me preguntó, pero Víctor, ¿dónde veo al M7? Tú lo habrás visto en tus sueños, ¿no? Por ahí tendrás tus encontrones con el M7, ¿no? Claro. Lo curioso es que el M7 es una estructura que no lo podemos ver, pero que existe. O sea, existe, pero no lo podemos ver. Ojo, que el ser humano no lo pueda ver no significa que no exista. ¿Entienden lo que les digo, no? Una cosa es que exista, pero como seres humanos tenemos ciertas limitaciones. No podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Pero esos fenómenos realmente sí existen. Y ahí tiene que ver mucho con física. Mucho. Siguiente, por favor. Las primeras aplicaciones de las álgebras de Malcev son recientes, ¿ya?
son recientes. Por ejemplo, les mostré la primera parte, las aplicaciones de las álgebras de Lie, en la vibración de las cuerdas, por ejemplo, en las ondas que se genera, por ejemplo, cuando uno tira una piedrita en un estanque, esas onditas. Otro que me estaba olvidando, otro fenómeno es el bombo, ¿no? ¿Quién no ha tocado el bombo alguna vez? Yo cuando fui, por ejemplo, estaba en la universidad, ¿no? Yo fui parte de, ¿cómo se llama eso? Iba con mi bombo, ¿eh? No, de verdad, yo era hincha, le llaman, creo. Jugaba el equipo de la facultad, yo iba con mi bombo, ¿no? Así, ¿no? Ese golpe, esa vibración que genera el golpe, el bombo, también se puede describir a tres. Es un fenómeno muy estudiado también. ¿Ya? Bueno, muchachos, esas álgebras de Maltsev hace muy poco, ¿eh? Y eso me he dado el honor de chequear. Recién en el año 2019, o sea, una aplicación reciente, calientita, si acaba de salir del horno, es que, y está diseminado en ese artículo que he colocado ahí, es que las álgebras de Maltsev tienen una aplicación en gravitación. Ya tiene que ver mucho con relatividad ya. Si las álgebras de Lie eran complejísimas al ver simplemente y estudiar fenómenos como son las vibraciones, estudiar eso ya pues mucho más complicado, ¿no? O sea, las álgebras de Maltsev tienen que ver mucho con la relatividad general. Tiene que ver con gravedad ya. Bueno, ahí tendríamos que llamar a Albert Einstein para que nos explique un poco, ¿no? Claro. Siguiente, por favor. Y también tiene su relación, sus conexiones con algo que hace muy poquito, esto está de moda, la verdad, para los físicos, que es la teoría de cuerdas. ¿Ya? Se cree que todo nuestro universo está construido a través de cuerdas, pequeñas vibraciones, así como nuestro corazón dice pum, 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 pum. Esas cuerdas también dicen y latan así, pum, pum, están aquí. Todo nuestro universo está constituido, según esa teoría de cuerdas, está construido por pequeñas vibraciones de pequeñas cuerdas. Así es. Siguiente, por favor. Bueno, ya hemos hablado con respecto, ya les presenté a las álgebras de Lie, ya les acabo de presentar las álgebras de Maltsev. Ahora les voy a presentar las álgebras Lie binarias y vamos a ver quiénes son los culpables de esto también. Siguiente, por favor. El primer culpable nuevamente es Anatoly Maltsev. Bueno, y tuve que buscar otra imagen del hombre, ¿no? Porque el otro era medio vergonzoso, para ir pelado, ¿no? Pero ahí ya con la biblioteca ya más tranquilo, ¿no? Ahí está. Ese es Anatoly Maltsev. Siguiente, es el causante de las álgebras Lie binarias. Otro, bueno, es Gainov, ya otro ruso que describió a las álgebras Lie binarias. Quien definió las álgebras Lie binarias fue Anatoly Maltsev, pero quien las estudió fue su compatriota que fue Gainov. Estos personajes vivieron hace mucho tiempo, estoy hablando de 1950, 60, por ahí. Y lo que siempre nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Pero para qué? ¿No? ¿Para qué? Lo primero, ¿cierto, Carmen? ¿Para qué el hombre hizo todo eso? Qué aburrido, ¿no? Qué bobo. Debería haber hecho otra cosa, como pintar su casa siquiera, ¿no? O hacer algo útil, como aprender cocina, ¿cierto, Soledad? Claro. El detalle es que cuando ellos estudiaron las álgebras Lie binarias, nadie le dio importancia. Así como a las álgebras de Lie, así como a las álgebras, nadie les dio importancia. Decían, ¿pero para qué? Después vieron sus conexiones con muchos fenómenos físicos. Siguiente, por favor. Bueno, al igual que las álgebras de Lie, las álgebras de Maltsev, las álgebras Lie binarias están definidos por esas dos fórmulas. Esta fórmula es más complicada que las fórmulas que describen las álgebras de Maltsev. Muchos más complicadas. Parecen ser inocentes, yo lo sé, pero son difíciles de verdad.
Ya, es un poquito, hay que concentrarnos, hay que meditar un poquito, nos persignamos y empezamos a leer un poquito eso. Sí. Si no, no da. Siguiente, por favor, Víctor. Bueno, un ejemplo de una álgebra libinaria es que todas las álgebras de Malcev son libinarias. Miren cómo era. Toda álgebra de Lie era de Malcev. Toda álgebra de Malcev es libinaria. O sea, lo que les estoy tratando de decir es que las álgebras libinarias son mucho más generales que las álgebras de Malcev y las álgebras de Malcev son mucho más generales que las álgebras de Lie. O sea, en conclusión, las álgebras de Lie son mucho más generales que las de Lie y las de Malcev. Siguiente, por favor. O sea, lo que quiero decir es que M7, ese monstruo, no está satisfecho. O sea, ese monstruo M7 de 7 cabezas, que es una álgebra de Malcev, que vive en el espacio de las álgebras de Malcev, es atrevido y vive también en las álgebras de Lie, libinarias. O sea, esa estructura de M7, muchachos, no solamente vive en el espacio de las álgebras de Malcev, sino también va un poquito más allá y también vive en las libinarias. ¿Ya? Siguiente, por favor. Lamentablemente no hay aplicaciones hasta ahora. No quisiera traerles pues un ejemplo concreto, ¿no? Para que ustedes vean dónde se usa estas álgebras libinarias, pero hasta ahora no hay nada. No se conoce ninguna aplicación. Entonces, ¿para qué sirve, profe? Usted está hablando por gusto, ¿no? Cerremos la puerta, cerremos el negocio y vámonos. Pero no se trata de eso, ¿no? Que no podamos encontrar un ejemplo concreto ahora no significa que no sirva. Puede ser que Belén más adelante termine su doctorado en física allá en Cambridge, ¿no? Vuelva y nos explique, ¿no? Yo ahí sentado ya y nos explique. Ah, profe, usted en tal año dijo, mira, yo le he traído un ejemplo. Chévere, ¿sí o no? Maravilloso. ¿Por qué no? ¿Cierto, Bianca? ¿Por qué no? Entonces, para mala suerte de nosotros, aún no hay aplicaciones. No podemos observar dónde se usan estas cosas. Pero como ya les vengo diciendo, que una cosa es que nosotros no lo tengamos ahora, no significa que no existan. Más adelante puede venir alguien y decirnos, sí, aquí está, se usa en tal cosa y sorprendernos. Siguiente, por favor, Víctor. En resumen, siguiente, por favor, en resumen de todo lo que hemos hablado es la siguiente, ahí nomás, por favor. Les he presentado las álgebras de Lie, su precursor de todo esto fue Sophus Lie, matemático noruego. Les he presentado las álgebras de Malcev, su precursor fue Malcev, Anatoly Malcev. Y finalmente les he presentado a las libinarias. Quien la definió fue Anatoly Malcev también y fue estudiado por Gainov. Encontramos ejemplos de manera muy natural en las álgebras de fenómenos físicos. Existen en este mundo. Les he mostrado fenómenos físicos que existen en este mundo, pero aquí no se sabe. Que sí existen, ¿por qué no? Claro que existen. Otra cosa es que todavía no lo hemos encontrado. Otra cosa es que nosotros como seres humanos todavía comprendemos que estamos limitados todavía. O sea, todavía no comprendemos a cabalidad lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Me dejo entender? O sea, hay cosas que tal vez detrás de nosotros no percibimos qué cosas suceden, pero que hay, sí hay. Hay fenómenos físicos que suceden. Siguiente, por favor. Entonces, ahora quiero entrar en lo que estoy haciendo. Estoy estudiando desde hace mucho tiempo a ese monstruo de 7 cabezas, ese M7. Lo quiero atrapar, ¿no? Con mi pokebola. Yo lo quiero atrapar. ¿Ya?
Entonces, para atraparlo primero tengo que estudiar cómo es, tengo que conocerlo, ¿no? Tengo que hacer mis trampitas por ahí, ¿no? Tengo que buscar una trampa, una estrategia para capturarla. Entonces, hace mucho tiempo vi la forma de primero encontrarla. Estaba por ahí, pero no supe dónde estaba. Y ya la he encontrado. Ya sé dónde vive, ya sé su dirección y todo. Ya. Tengo la dirección ya. Ya sé dónde vive ese monstruo de 7 cabezas. Entonces, hace muy poco he encontrado varias identificaciones de ese monstruo. Por ejemplo, como nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, Kevin. ¿Cómo podríamos identificarlo a Kevin? Vamos. ¿Cómo lo podríamos? Por DNI, ¿cierto, Juliana? Otra forma de identificar a Kevin, ¿cómo sería? Vamos, ¿cómo lo identificaríamos a Kevin? Por su huella dactilar, muy bien, Soledad. ¿Qué más? Christopher, vamos. Por su color, bueno, nos podemos confundir, ¿no? Por otras cosas, por ejemplo, su matrícula, por ejemplo, ¿no? En la UNAP, por ejemplo. Carnet, no sé, su código de matrícula, por ejemplo. Jordi, ¿cómo lo identificaríamos aquí? Otra forma. Por la dirección donde vive. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Cómo lo identificaríamos más, Alison, a Kevin? Por su ADN. Lo que les estoy tratando de explicar y ustedes están comprendiendo es que hay muchas formas de identificar a Kevin. Lo que yo hice con este monstruo de 7 cabezas es hacer lo mismo. Pero obviamente con ADN, con el novio. Y busqué y usé otros caminos para encontrar e identificar esto. Entonces, estas representaciones que yo hablo aquí, estas representaciones que digo, la verdad, son formas de identificar a ese monstruo. Si alguien me trae algo por ahí, digo, ah, ese es el monstruo. ¿Me dejo entender, muchachos? Como el DNI, por ejemplo, o su huella dactilar, la dirección, o el ADN, la dirección del código de matrícula. Entonces, en el ámbito de las álgebras de Malcev, donde primero vive, o sea, su primera casa de ese monstruo son las álgebras de Malcev. Eso es lo primero que me di cuenta. Vive en las álgebras de Malcev ese monstruo. Ya, ese monstruo que ustedes están viendo ahí, vive en las álgebras de Malcev. Es lo primero que nos hemos dado cuenta. ¿Ya? Y lo más curioso es que hemos determinado completamente todas las formas de identificarlo. Miren lo que les estoy diciendo, ¿eh? Hacer eso es complicado. O sea, bueno, es un trabajo que he realizado, he sido capaz de encontrar todas las formas de identificarlo. Si alguien me trae algo, digo, ah, es el monstruo. Trae otra, es el monstruo. Ya sé cómo identificarlo, huelo ya. ¿Me dejo entender, muchachos? O sea, he estudiado anteriormente y he visto cómo identificar a ese monstruo. Su primera casa, he ido a su casa, las álgebras de Malcev, le toca la puerta y he chequeado todas sus identificaciones. Y eso lo he hecho hace muy poco. Es un trabajo que va a ser publicado en una revista muy importante, que es la Journal of Pure and Applied Algebra. ¿Ya? Ahí va a ser publicado la revista. ¿Ya? Okay. Ya. Ahí va a ser publicado. Si quieren obtener información sobre el monstruo, ahí lo van a leer, en su casa. Pero lo curioso de este monstruo que es de 7 dimensiones, de 7 cabezas, no solo vive en las álgebras de Malcev, no solo vive en su casa, también le gusta vivir en otro lugar, en las álgebras Lie binarias. Adelante, por favor. Curiosamente, también tiene otra casa, ¿no? Yo he conocido su casa chiquitita, la verdad me mintió y tiene una casa más grande, tiene una mansión sinvergüenza. Siguiente, por favor. Entonces, nos hemos preguntado
en esta investigación que hace muy poco hubo, está fomentando nuestra universidad, ¿ya? Son las investigaciones. Y hemos ganado un proyecto en el cual nosotros vamos a investigar lo siguiente. Nos hemos preguntado lo siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cuántas representaciones posee ese M7, pero ahora ya no en su casita, que son las álgebras de Malcev, sino ahora en su mansión, que son las álgebras Lie binarias? Quiero identificarla, quiero saber todas sus identificaciones de ese monstruo. Lo que así como la imagen, ustedes como pueden visualizarla, así me encuentro en estos momentos. De verdad, así me encuentro. Porque así comienzan las investigaciones, sin saber absolutamente nada. Te paras y dices, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de comenzar? Es un dilema. Es difícil, sí, pero no imposible. ¿Ya? Entonces, así me encuentro. Así nos encontramos. La verdad es un trabajo de investigación conjuntamente con el profesor Marcos Zambrano, que estamos desarrollando esa investigación. Siguiente, por favor. Si en la primera imagen nos habíamos dicho, ¿cuántas identificaciones podemos captar? En las siguientes, ¿cómo son esas identificaciones? Por ejemplo, a Kevin lo podemos identificar, ¿cuántas formas? ¿10 formas tal vez? Pero ¿cómo son esas identificaciones? DNI, ADN, ¿no? Y lo mismo nos preguntamos ahí. ¿Cómo son esas identificaciones de ese monstruo de 7 cabezas? ¿Cómo vamos a identificarlas? ¿Cuántas tiene? Una pregunta más difícil que la otra. Bueno, esa imagen que he colocado ahí, la verdad, refleja lo que realmente está sucediendo en estos momentos. Verde. Yo lo veo verde ahí. Y aparte llorando, verde y llorando. O sea, por no decir, estamos perdidos en estos momentos. Mentira. Tenemos más o menos cómo ubicar al M7 e identificarlos. Sabemos que hay una única identificación. Sorprendentemente hay una única forma de identificarlo, aunque no lo crean. ¿Sí? A ese monstruo en su mansión hay una única forma de identificarlo. Y es una chambota saber eso. Muchas gracias, muchachos, por su atención, en verdad. Sí. Si hubiera algunas preguntas para el profesor, por favor, ¿alguien tiene una pregunta, una duda, un comentario? El monstruo, ¿cómo se vería aquí exactamente? ¿Cómo se transformaría aquí? Claramente, si bien a nuestra dimensión. Exactamente, ya que como son 7 espacios o más incluso, por ejemplo, tomemos como ejemplo lo que usted dijo esa vez, de que nosotros podemos ver, por ejemplo, los espacios en 2 dimensiones, por ejemplo. Sin embargo, ellos posiblemente no sepan que no existe algo más allá de su dimensión, que es el nuestro, el de 3 dimensiones, y que nosotros no sepamos que hay algo de 4 dimensiones, así como usted explicó. Muy bien, la pregunta de John es el siguiente, ¿no? ¿Cómo se vería el monstruo en nuestro espacio, no? Probablemente como yo, ¿no? Bonito. Lo curioso es, esto voy a responder con algo que ya les había mencionado a ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos objetos que vivimos en 4 dimensiones. Tranquilamente, fácilmente podemos visualizar, ¿no? El alto, largo, ancho y el reloj. Vivimos en 4 dimensiones nosotros. Nosotros vivimos en 4 dimensiones. Somos objetos que vivimos en 4 dimensiones. Pero nuestra sombra, que vive en el plano, solamente vive en 2 dimensiones, largo y ancho, no tiene altura. Nuestra sombra vive en el plano, ¿cierto? En 2 dimensiones nomás, largo y ancho nomás, ¿cierto? Aparentemente nosotros, como objetos grandes, nos reflejamos como sombras, ¿no?
Yo me pregunto, imaginemos que yo soy el monstruo, ¿y cómo me reflejaré en el plano? No sé, curiosamente. Probablemente, pues, no puede hacer, ¿no? Recuerden que nosotros no nos proyectamos al plano. Es un reflejo de nosotros que vive en el plano, no somos nosotros, ¿no? Lo que sí es algo anecdótico y esto es medio filosófico, la verdad, lo que les quiero contar. Por ejemplo, la sombra vive en el plano, ¿no? La sombra vive en el plano, pero no sabe de la existencia de nosotros. Nosotros sabemos de la existencia de la sombra porque nosotros la vemos. Ah, ahí está mi sombra, ¿cierto? ¿Pero ustedes creen que la sombra se da cuenta que nosotros existimos? No, porque viven en el plano. Ellos no tienen altura, no saben, no tienen otra dimensión, no tienen. Entonces había un físico medio loco por ahí, ¿no? Y dijo lo siguiente: ¿será que nosotros somos sombra de otro objeto? Si nosotros fuésemos sombra, como el que vive en el plano, pero nosotros ya en 4 dimensiones, ¿será que somos sombra de otro objeto? ¿Existe? La sombra no sabe que existe, pero nosotros sabemos que existe. Tal vez existe, otra cosa es que nosotros no lo vemos. ¿Qué dicen? Tiene sentido, ¿no? Tiene lógica, ¿cierto, Soledad? ¿Cierto o no? Bueno, les dejo con ese interrogante. Muchas gracias, profesor, muy interesante. Y yo en verdad yo me he quedado un poco impresionado al saber que hay otras dimensiones y hay un M7 que está rondando por acá, ¿no? Pero yo le preguntaría y en ese caso entonces, ¿cómo creer en algo que tú no ves? O sea, ¿cómo decir que sí está andando por acá o nos está viendo, ¿no? Entonces, son las matemáticas que te dicen, no sé, con estas fórmulas, que Él existe. Eso es lo que yo no logro. Muy buena pregunta de Víctor, ¿no? Del profesor Víctor. En efecto, ¿no? ¿Cómo sabemos que existe? ¿Cómo yo sé que ese monstruo de 7 cabezas existe? Justamente la matemática te dice eso, ¿no? La matemática te dice que en efecto ese monstruo existe. No es tan fácil de entender, pero tampoco imposible, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está interesado en verdad hacer estas cositas, ya nos contacta. ¿Ah? Para mostrarles en papel rigurosamente, lo que nosotros llamamos en matemática, una demostración rigurosa que ese monstruo sí existe. En verdad existe. ¿Ya? No, ahorita pues hablando no les puedo decir, está volteando la esquina al fondo, voltea, no está ahí, ¿no? En un papel les puedo mostrar que en efecto ese monstruo vive y existe y está latente por ahí. Se puede meter en sus sueños, muchachos. Están invitados, muchachos, los que deseen, ¿verdad?, seguir este tipo de líneas de investigación. Estamos trabajando con el profesor Marcos, tenemos también un estudiante, Wilson Chucky Miguel, no sé si lo conocen, también está, ¿ya? Y nada, pues los interesados pueden buscarnos, ustedes saben, doy clases de matemática con los estudios generales. Y algunos de mis estudiantes que ya son ex estudiantes también se pueden contactar para hacer, pero profe, soy de ingeniería y para mí, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Sophus Lee fue ingeniero, ¿ya? Sophus Lee fue ingeniero, pero tuvo esa dicha de montar una mañana, ¿no?, su caballo y visualizar ese fenómeno físico. Probablemente si él no hubiese encontrado o no se hubiese levantado y recorrer al margen de ese canal, tal vez hasta ahora no sabríamos lo que es. Pero sí, ya yo creo que nos hubiésemos por alguna otra forma ya nos hubiésemos enterado, porque es un fenómeno que ocurre. Ok,